Hola mis hermanos, ¿cómo están? Nuevamente estamos conectados para estudiar la palabra de Dios, pero mi deseo es que usted se encuentre bien junto a su familia. Estamos orando por usted y estamos comunicados siempre. Y ya sabe que cualquier necesidad usted nos puede avisar para poder ayudarle. Queremos en este día domingo compartir con ustedes la palabra de Dios, como lo hacemos siempre. Me gustaría que usted pueda estar conociendo un poquito más. Vamos a orar y pedir que Dios nos dirija. Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad con mis hermanos de abrir las Escrituras. Te pedimos que el Espíritu Santo esté abriendo nuestro corazón, que nos guíe a tu voluntad y que nos muestres tu verdad. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias por todo lo que nos das, especialmente por la salvación. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vaya a su Biblia, por favor, a Salmos capítulo 40. Salmos 40. Mantenga allí abierto en Salmos 40 con un papel y un lápiz para anotar algunas cosas que usted necesita saber y después puede meditar más sobre lo que vamos a hablar. Salmo 40. Pero antes de ir al Salmo, déjeme contar no es una ilustración, sino que es un hecho real, es una verdad, que va a ilustrar lo que vamos a ver en Salmos 40. Cuando nosotros, mi familia y yo salimos de Chile, en el año 2010, ese último año que estuvimos allí, vivimos un acontecimiento que fue único en la historia y que todo el mundo se enteró, todos supieron de algo que ocurrió en el norte de Chile el 5 de agosto del 2010. Allí en un pueblito al norte, un pueblito costero, allí es un pueblo, esa zona es toda minera. Allí hubo un derrumbe en una mina y quedaron atrapados 33 mineros. Y nosotros vivíamos todos los días las noticias de cómo iba todo eso, pero en el primer momento nadie sabía si estaban con vida. Después hubo un segundo derrumbe que tapó todo y ya las autoridades daban por cerrado el caso. Era imposible abrir paso para llegar hasta ese lugar, 700 metros debajo de la tierra. Allí estaban atrapados 33 mineros. Creo que muchos de ustedes lo vivieron junto conmigo en ese tiempo o quizás se enteraron a través de las noticias. Pero ese fue un hecho espectacular que todo el mundo estaba pendiente de ellos. Primero no se sabía si estaban con vida, pero 17 días después pudieron confirmar que sí que estaban con vida, porque escucharon que hablaban, que caminaban, entonces aparatos muy especiales pusieron para saber que estaban allí con vida. Entonces inmediatamente se pusieron a trabajar, hicieron una perforación con maquinaria que trajeron de Estados Unidos, hicieron un orificio cavado en la peña, cavado en la piedra, un edificio de unos 12 centímetros de diámetro, y para allí poner una sonda, poner un cable que llegara hasta donde estaban ellos. Entonces la primera vez que lo pusieron, cuando lo sacaron, había un papelito que escribieron los mineros que dijeron: los 33 estamos con vida. Esa fue una gran noticia. Pero allí comenzó la odisea de tratar de sacarlos de ahí adentro. Entonces, con ese orificio que tenían en la piedra, ahí les suministraban alimentos, agua, medicina y todo lo necesario. Así que los mantuvieron con vida hasta que hicieron un orificio más grande donde pudieron colocar una cápsula donde iban a salir unos por uno. Y ese fue un trabajo impresionante, descomunal, pero se logró. No hubo ninguna pérdida de vida, los 33 salieron con vida. Y a través de eso nosotros podemos ver algo, por lo menos a mí personalmente me ilustra la historia esta que vivimos muy de cerca, me ilustra la maravillosa historia del rescate de nuestras almas, de cómo Dios rescató nuestras almas de la profundidad del pecado.
Y ahora sí, vamos, hay muchos detalles para contarles que son interesantísimos, cómo ellos sobrevivieron, pero yo quiero ir a ganar el tiempo y ver el Salmo 40. Mira lo que dice Salmo 40, versículo 1. Si usted está allí, sígame por favor. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Parece que el salmista David vivió una experiencia parecida a lo de los mineros. Dice que él en su vida personal, en su profundidad, estaba en un hoyo, estaba en un pozo. Y le pidió a Dios, dice que le clamó a Dios, y el Señor escuchó y lo liberó. Ahora, si usted mira en este salmo, usted se va a dar cuenta que, por lo menos de tres cosas básicas, que dice allí que Dios inclinó su oído a David. Dios inclinó su oído, siendo Dios. Aún así, Él inclinó su oído. Dice que escuchó su clamor, porque Dios escucha nuestras oraciones, mi hermano, escucha cada oración. Pero luego dice que lo sacó del pozo. Esa es la experiencia del rescate de nuestras vidas. Cuando usted clama a Dios, Él escucha y Él responde. Y Él nos saca del pozo de la desesperación, del pecado. Así que a mí me trae esta historia una tremenda ilustración de la redención del hombre, del rescate del hombre, como Dios hizo. Y esa es la gracia de Dios. Esto nos muestra a nosotros el rescate de nuestra condición a través de la gracia. Estos mineros estaban allí abajo, no podían hacer nada, solo dependía de algo exterior, de algo que hicieran por ellos. Pero ellos estaban imposibilitados de que hicieran algo, de que podrían hacer algo por ellos mismos. Así es la gracia de Dios. La gracia de Dios viene a socorrernos cuando nosotros no podemos hacer nada. Así que dependemos nosotros cada día de la gracia, dependemos de nuestro rescate de la gracia de Dios. Dependemos siempre. Usted sabe que la gracia de Dios es para todas las personas en este mundo. Y eso muchas veces no lo comprenden las personas, pero nosotros tenemos que entenderlo. Que todos nosotros dependemos cada día, cada instante de la gracia de Dios. Los creyentes y los incrédulos, los fieles y los ateos, todos disfrutan de la gracia de Dios en este mundo. Solamente algunos lo reconocen y otros no lo reconocen, pero la gracia de Dios está presente cada día y cada instante en nuestra vida. Dios no solamente es el creador, sino que es el sustentador, y está preocupado cada día por cada uno de nosotros. Por lo tanto, usted tiene que saber que toda forma de vida en el universo depende de Dios. Toda forma de vida, hay muchas formas de vida que nosotros ni conocemos. Conocemos la vida animal, la vida vegetal, la vida marina, pero hay ecosistemas que nosotros ni conocemos ni vemos, que son en miniatura, que son mínimos, pero que Dios los sustenta. Donde hay vida, la sustenta Dios. Esta es una verdad que usted debe saber. Aún los científicos saben que todo lo que existe está sustentado por algo. Ellos dicen por algo. Nosotros sabemos que es por Dios. Así que la gracia de Dios es un atributo de Dios que Él lo ejerce. Y yo tengo que entender que lo ejerce para nuestra existencia. Él provee todas las cosas para que nosotros podamos vivir y podamos disfrutar de la vida. Nuestra antigua naturaleza siempre nos lleva a pensar que nosotros somos independientes. Y eso es lo que el diablo le quiso decir a Adán y Eva en el huerto, que podemos ser independientes de Dios, que si nosotros hacemos lo que queremos, íbamos a ser como Dios. El gran engaño, el engaño de Satanás. Pero todavía en nuestra mente, en nuestra antigua naturaleza, pensamos que no necesitamos la gracia de Dios. Mi hermano, todos los días necesitamos la gracia de Dios para nuestra vida.
Así que tenga esto en mente, porque vamos a hablar de eso. La mayor manifestación de la gracia de Dios hacia el hombre fue la cruz del Calvario. Allí Él proveyó la salvación para nuestras almas. Así que nosotros, no solo de pan vive el hombre, dice el Señor, sino también que tiene que alimentar su alma. Él proveyó salvación para cada uno de nosotros. Esa es la provisión de la fe salvadora que todos los hombres necesitan. Así que es importante, Dios nos quiere sacar del pozo y Él en su gracia lo va a hacer. Usted sabe que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos cuenta que él había confiado siempre en la religión. Él era un fariseo, era un hombre de la ley, era un hombre que quería cumplir la ley porque eso pensaba que le llevaba a Dios y que podía hacer la voluntad de Dios. Pero un día se encontró con el Señor Jesucristo, camino a Damasco. Él iba persiguiendo a los cristianos y se encontró con el Señor. Allí entendió que no es ni por la ley ni por las obras, sino que es por la gracia de Dios. Dios le mostró perfectamente que el camino hacia Dios es por la gracia. Pero no solamente él entendió eso, sino que Dios lo llamó a él para servirle. Pero él tenía que entender que la salvación es por la gracia, pero la vida cristiana también es por la gracia. Es decir, que comienza la gracia de Dios a manifestarse en nuestra vida cuando yo acepto la gracia de Dios, pero después tengo que vivir por esa gracia. La gracia diaria, la gracia que me hace vivir la vida cristiana. Esto es práctico y es para el día de hoy, es para usted y para mí. Así que él lo entendió, el apóstol Pablo, y no solamente lo entendió, sino que lo escribe, está en la palabra de Dios. Él dice que dependía de la gracia de Dios cada día. Desde aquel día en el camino a Damasco, todos los días dependía de la gracia de Dios porque era imposible vivir sin la gracia de Dios. Yo quiero que me acompañe a 2 Corintios, por favor. Vayamos a 2 Corintios, donde está el apóstol Pablo escribiendo allá una gran verdad. Entonces, 2 Corintios, capítulo 3, por favor. Le quiero mostrar un versículo en este momento para que usted se vaya acercando a lo que queremos entender hoy. Mire, 2 Corintios 3:5. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Allí tenía un conflicto el apóstol Pablo con los corintios, que estaban desacreditando su ministerio. Sin embargo, él dice, mire, les voy a decir algo, todo lo que yo hice dependía de la gracia de Dios. No es por mí mismo, no es por nosotros mismos, es por la gracia de Dios. Dice, sino nuestra competencia no viene de nosotros, sino que viene de Dios. La palabra competente significa suficiente, capaz, idóneo. Dice, yo no soy suficiente por mí mismo. Mi suficiencia viene de Dios. Es decir, todo lo que yo hago no es porque lo hace el apóstol Pablo, es porque Dios lo hace a través de mi vida. Entonces, eso es lo que da a entender y que nosotros tenemos que entender. Cada hijo de Dios tiene que entender lo que es la gracia de Dios, que nosotros debemos depender de esa gracia. No es que seamos competentes por nosotros mismos. Mi hermano, usted puede estudiar, prepararse, tener dones, poder ser un fuera de serie, sin embargo, usted depende de la gracia de Dios. Queremos nosotros entender esta verdad. ¿Por qué? Porque esto nos puede llevar a otra forma de vida. Ahora, el apóstol Pablo, quiero que entienda otro, vamos a dar otro paso. El apóstol Pablo, después que conoció a Cristo como Salvador, dice que su experiencia fue extraordinaria porque Dios le llevó a él como una cosa especial, le llevó al tercer cielo. Es decir, que Dios lo trasladó a él a través de visiones y de revelaciones. Lo dice el capítulo 12 de este mismo libro. Y él pudo ver cosas que eran increíbles. El apóstol Pablo tuvo esas revelaciones porque él iba a ser el apóstol o el misionero por excelencia. Él tenía el encargo de predicar el evangelio en todo el mundo de esa época, y él llevó el evangelio a muchos lugares, y el evangelio se desparramó entre los gentiles a través de Pablo.
O sea que era un ministerio muy especial que él tenía, y Dios lo dotó, lo potenció, mostrándole la gloria de Dios. Es decir, lo trasladó al tercer cielo y le dio cosas y le mostró cosas que según él las describe como indecibles, que no se pueden decir, que es algo extraordinario que ni las puede decir ni las van a entender. Pero él regresó de esa revelación impresionado. Por eso era un apóstol que no lo paraba nadie. No le interesaba si lo castigaban, si lo ponían preso, si los latigazos, si las acusaciones. Él seguía adelante porque tenía una convicción. Después de haber visto la gloria de Dios, él dice, no, a mí nadie me para, yo sé que esto es la verdad. Así que esa experiencia que él cuenta, la traslada aquí al capítulo 12. Mire usted, de una vuelta a algunas páginas y vamos al capítulo 12 de 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 12, que nos habla de esa experiencia que él tuvo. Y vamos a ver en 12 versículos 7 al 9. Allí describe algunas cosas. Fíjese usted, del 7 hasta el 9. Dice así: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he pedido al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Wow, estos versículos son increíbles, pero él nos explica un poquito, y no es fácil entenderlo, pero sí se puede entender porque está la revelación de Dios para el hombre. O sea que aquí vemos que después de que tuvo esa revelación, después que él conoció la gloria de Dios, estuvo en el tercer cielo, en el paraíso, él dice que él vio cosas increíbles, pero que él las traía a la tierra. Pero usted póngase a pensar, después de estar viendo todas esas cosas, usted sabe lo que es el corazón del hombre. Dios lo sabe más que nadie. Entonces, él podría haber llegado aquí y decir, bueno, señores y señoras, yo soy aquel que vi la gloria de Dios y les voy a decir todo lo que tienen que hacer. O sea, el corazón del hombre se puede enaltecer. Nosotros somos susceptibles al orgullo, al egoísmo, y podemos llegar a una cosa así. Entonces el Señor marcó un equilibrio en la vida de Pablo. Dice, para que no se enaltezca, para que no llegue a creer que es la cuarta persona de la Trinidad, yo le voy a dar un aguijón en la carne, para que él se ubique perfectamente lo que tiene que hacer. Dios sabe, Él conoce nuestro corazón. Entonces dice que Dios le dio a él una debilidad física. Pablo tenía un problema físico que no especifica la Biblia sobre qué cosa es, pero era algo físico, como una enfermedad, una fragilidad que él tenía, que por supuesto era visible y que la tenía en el cuerpo. Entonces dice que el apóstol Pablo le pidió al Señor que la quitara de él. Yo me imagino que sería insoportable. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que eran un problema de los ojos, no sabemos exactamente, pero algo que le molestaba mucho y que le impacientaba. Pero dice que el apóstol pidió que se lo quitara, y en el versículo 9 vemos lo que le responde el Señor, ¿verdad? Mire el versículo 9. 12:9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto es algo que es difícil de entender. Si usted le lleva esta ecuación a un sabio de este mundo, va a decir, esto es una locura, ¿no? Yo no puedo entender esto, nadie lo va a entender. ¿Cómo puede ser que el poder se perfecciona en la debilidad? Pero mi hermano, este es un concepto de Dios, no es del hombre. Esto es algo que Dios dice. No es que nosotros lo vamos a palpar y a entender y a especificar de tal manera que, sí,
Si usted no lo discierne espiritualmente, jamás lo podría discernir. Dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Concepto de Dios. Ahora, si usted es un hijo de Dios, usted tiene que entender lo que dice, porque acá hay algo importante para usted y para mí. Escuche bien lo que le voy a decir. Esta es una frase que es para marcarla en la mente. La gracia de Dios es todo lo que necesitamos en la vida. La gracia de Dios es todo lo que necesitamos en la vida. Nuestra suficiencia está en Él. Es decir, que a usted le faltan cosas, a mí también, y a todos nos faltan cosas. Pero cuando yo aprendo de que la gracia de Dios me hace suficiente o suple todas esas cosas, yo no necesito más nada. Por eso el creyente tiene el privilegio de depender de la gracia de Dios. Pero tenemos que entender lo que es esto. Así que eso es lo que dice el Señor, le está contestando al apóstol Pablo, que dependa de su gracia. Dice, mi gracia es suficiente. Así que Pablo, vas a seguir con el problema, pero yo te voy a llenar de gracia para que puedas soportar y vivir y glorificar a Dios con ese problema. ¿Ok? Déjeme mostrarle tres cosas que nos llevan a nosotros, cuando dependemos de la gracia de Dios, tres beneficios que sacamos en nuestra vida. ¿Ok? Están aquí en 2 Corintios, si usted quiere puede anotarlo. El primer beneficio de depender de la gracia es que me lleva a ser humilde. Versículo 7 lo dice. 12:7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón, etc. Depender de la gracia de Dios me hace humilde. Es triste ver cómo el hombre, en su orgullo, en su arrogancia, en su vanagloria, le quita la perspectiva correcta al hombre. Le quita la perspectiva correcta. Y cuando nosotros vemos el orgullo de alguien, es como que rechaza nuestro corazón a ver a alguien así tan exaltado y pensando que es Dios. Y eso es lo que muchas veces piensan algunas personas en este mundo, que son dioses, que lo pueden todo. Pero la gracia de Dios nos dice otra cosa. Así que nosotros necesitamos la gracia de Dios. Aquellos que se creen autosuficientes, dice, yo no necesito ser rescatado. Yo no estoy en el pozo. Yo estoy bien como estoy. Pero la realidad de Dios dice, tú estás en un hoyo que si no te rescata nadie, de ahí no sales. Pero el orgullo humano es así. Así que, mire, Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es lo que estamos diciendo. Dios los llena de gracia si usted es humilde. Pero si usted es soberbio, usted va a resistir. Dios le va a resistir a usted. Así que, en primer lugar, ¿qué aprendemos? Bueno, el primer paso, cuando dependemos de la gracia de Dios, me lleva a ser humilde. En segundo lugar, me lleva a la oración. Depender de Dios me lleva a la oración. Mire el versículo 8. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Aquí Pablo está hablando de que él oró y oró para que Dios quite eso que le molestaba. Aquí dice que él oró 3 veces, pero no quiere decir que literalmente hizo 3 oraciones y dice, bueno, ya pasamos a otra cosa. No, él está hablando de que ha orado intensamente. Quizá oraba 3 veces por día, no lo sabemos, pero no es que él pidió 3 veces y renunció a la oración. Pablo era un hombre de oración. Usted lo ve en las páginas del Nuevo Testamento, orando, pidiendo oraciones y orando por los hermanos para que puedan crecer. Siempre está orando. Así que él era un hombre de oración. Además, usted cuando ve en el huerto de Getsemaní, el Señor Jesucristo también oró 3 veces y pedía, ¿no es cierto? Y los discípulos se quedan dormidos, pero él oró 3 veces al Padre para ver si podía pasar de él esa copa. Pero no quiere decir que él oró 3 veces y él era un hombre de oración.
Está hablando de la oración. Era un hombre de oración. Antes que se despertaran los discípulos, él ya estaba orando. Y todos los días hacía eso. Él se iba a aquel huerto a orar a solas con Dios. Oración. Mire, aquí hay una lección para la oración. Nosotros necesitamos depender de su gracia en oración. Le damos tan poca importancia a la oración cuando en realidad es algo clave en la vida nuestra. Creyentes e iglesias que no están orando. Mira, hermano, nosotros no podemos vivir sin la oración. Pablo no concebía la vida cristiana sin oración. ¿Cómo es que nosotros nos damos el lujo de decir yo puedo vivir sin oración? Es una barbaridad. Y a veces nos pasan cosas por esa misma causa. Creemos nosotros que podemos vivir sin oración. Nosotros dependemos de la oración. Acuérdese, aquellos mineros dependían de aquel orificio que había y que les enviaban comida y alimento y agua y medicina. Nosotros dependemos de la gracia de Dios. Sin la oración, nosotros no podemos hacer nada. Mi hermano, usted tiene que orar por todas aquellas cosas que el Señor pide en la Biblia. Si nosotros estamos leyendo la Biblia, vamos a descubrir pedidos de oración. Usted debe estar orando por su matrimonio para que no se deshaga. El tiempo va corroyendo las cosas, va haciendo un desgaste en la vida, pero con oración nosotros mantenemos la relación en la familia. Tenemos que estar orando. No podemos pensar que Dios nos va a guiar, nos va a cuidar y nos va a bendecir si no estamos orando. Esto es algo que está en nuestra mente, que debemos desecharlo. Necesitamos orar, mi hermana. Así que dedíquese a la oración. Es algo vital. Por eso nos lleva a orar. Hay tantos pedidos de oración que muchas veces nosotros decimos, ¿por qué voy a orar? Si quiere yo le hago una lista para orar y se la mando. Si usted me da su correo, le mando una lista interminable. Si usted lee la Biblia, dice que nosotros tenemos que orar para entender la palabra de Dios. A veces no entendemos la palabra de Dios. Hay muchas personas que me dicen, yo no puedo entender. Me siento frente a la Biblia y no entiendo. Pídale sabiduría a Dios. Pedido de oración. Vamos a orar para que podamos entender la palabra. Para que Dios me enseñe a testificar a aquellos que no conocen a Cristo. Para que nuestro amor abunde, dice Pablo, para que podamos amarnos más, para no caer en tentación, para descubrir nuestras verdades, para que nuestros familiares conozcan a Cristo. Hay una lista interminable, pero nosotros decimos vamos a orar y nos miramos unos a otros como diciendo, ¿tienes algún pedido? Hay cientos de pedidos. Tenemos que descubrir la oración, pero hay muchas cosas para orar que no estamos orando. Así que depender de Dios me lleva a la oración. Si usted no ora, no va a poder depender de Dios. No es automático la vida cristiana, es que nosotros la ponemos en acción. Déjeme mostrarle la tercera cosa, la tercera bendición de depender de la gracia de Dios. La tercera es que me lleva a conocer el poder de Dios, a conocer su poder. Está en el versículo 9. Mire el versículo 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que aquí está la tercera parte. Depender de la gracia de Dios me lleva a la humildad, número 1. Número 2, me lleva a la oración. Pero número 3, me lleva a conocer el poder de Dios. Mi hermano, piense en esto. Piense un poco en cuáles son sus debilidades. Y usted las conoce. Pero hay tantas debilidades que podemos tener nosotros. Piense, orgullo, envidia, desconfianza, crítica, mal genio, materialismo, malos hábitos, vicios, tantas cosas que tenemos nosotros, porque todos nosotros tenemos debilidades. Pero tenemos que entregárselas a Dios, llevárselas a Dios para que Él nos ayude. Mire, le voy a mostrar un versículo. Hebreos 4:15 dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice que Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Mi hermano, lléveselas a Él.
El Señor con nuestras debilidades puede hacer dos cosas. Con su poder. Él puede quitarlas con su poder. Pero Él también puede no quitarlas con su poder y nos puede llenar de gracia para que nosotros podamos tener paz, gozo y suficiencia en medio de los problemas. Dos cosas. Puede quitar el problema o puede dejarlo, pero con llenura de gracia en nuestra vida. Por eso hay personas que han soportado cosas increíbles porque su corazón estaba lleno de la gracia de Dios. Mi hermano, si usted está luchando con su problema, lléveselo a Dios. Él tiene poder. Recuerde Hebreos 4:15. Usted tiene que agarrar este versículo y tiene que analizarlo, memorizarlo, tiene que meditarlo, porque esta es la verdad de Dios que puede ayudarle. Y hay personas que yo sé que están por años luchando con problemas y no lo pueden superar, porque usted está luchando en su fuerza. Pero cuando usted va al Señor, usted puede entregárselo a Él y depender de su gracia. Así que recuerde, ya terminando, cerrando, depender de su gracia me lleva a ser humilde, me lleva a la oración y me lleva a conocer el poder de Dios. Qué maravilloso es la gracia de Dios. Usted puede depender y eso le va a ser fuerte y suficiente. Que el Señor bendiga y que usted pueda practicar estas verdades en su vida. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por estas verdades. Gracias porque eres poderoso y te ocupas de nuestras debilidades. Queremos llevarlas a ti, sabiendo que tú nos puedes llenar de gracia para cada una de ellas. Nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mi hermano, que Dios le bendiga. Será hasta la próxima reunión. Bendiciones.